Muy buenas noches a todos. Estamos en un nuevo vivo de los que estamos haciendo por Twitch, que luego va al canal de la Resistencia Radio en YouTube. Y hoy estamos justamente con un amigo de la casa de Córdoba también, Ramiro Leone. ¿Cómo andás, Rami? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Nico? Horacio, ¿cómo Un va? saludo enorme. Todo bien. Y justamente hoy tenemos a Ramiro aquí que también colabora con tal medio, un medio también que es de un amigo nuestro que es Alex Beglenok. Y justamente lo tenemos a Ramiro porque él maneja muchísimo la cuestión internacional de las noticias y demás. Y una de las noticias, el cual ha sido tendencia en casi todo el mundo y ha llamado la atención muchísimo, de un golpe de Estado en el siglo XXI, que cualquier persona diría esto es del siglo XX, no es de este siglo, que justamente es lo que está sucediendo en Birmania o Myanmar. ¿Nos puedes contar un poco, Rami, qué es lo que pasó, por qué llegamos a esta situación de que los militares tengan que tomar el poder y demás? Sí, bueno, lo que pasó hace unos pocos días, hace casi 2 semanas, fue que los militares ahí en Myanmar, que se llama Unión de Myanmar, le pusieron ese nombre justamente en el año 88, es un nombre muy nuevo. Y en un país también que es nuevo, hay que entender un poco el contexto por ahí de esos países del sudeste asiático. Y bueno, Myanmar, que se llama, también se le dice Birmania, es un nombre con el que no están de acuerdo los que gobernaban hasta hace unos días, porque bueno, en el 88 hubo otro golpe militar y se le cambió el nombre, los militares le cambian el nombre y le ponen Unión de Myanmar. Llámese como cada quien guste, pero así fue lo que pasó esto hace unos días y el argumento que se escuchó por todos lados es el tema del fraude y en las elecciones de noviembre de 2020. Coincide con el tema de... Se hizo mucha difusión por el tema de las elecciones de noviembre de 2020 de presidencial en Estados Unidos. Entonces, también hubo, y el fraude, el tema del fraude. Entonces ahí hubo todo un tema de comparar uno y otro, y porque también el gobierno que estaba ahí, que era un partido que se llama, es un partido que se llama la Liga Nacional para la Democracia, que también es un partido nuevo, el año 88 también, justamente surge en aquel momento. Bueno, y en el año 90 justo hubo unas elecciones, que esto es lo más o menos nuevo por ahí, quizás no lo tienen, que en el año 90 hubo elecciones también legislativas, gana la Liga Nacional para la Democracia, pero los militares nuevamente, en aquel momento, lo que hacen es anularlas y poner en el poder al Partido de la Unión y la Solidaridad, que es el partido de los militares, de la Junta Militar, le dicen. Así que bueno, fue lo que pasó hace unos días. El fraude sí por ahí lo comparan con el tema de las máquinas electrónicas y Dominion Voting System y todo eso que pasó, o Smartmatic en Estados Unidos, pero hay un error ahí, porque se difundió esa información y eso es falso. No tiene nada que ver, en realidad no hay un sistema de votación electrónica, sino que es por boleta de papel y una boleta única, que no quita que no haya habido fraude, obviamente, sí, lo hubo, incluso pruebas que los militares han presentado, como se han ocultado más de 90.000 votos, más de 95.000 votos, y bueno, ese es el argumento de los militares, que sería bastante válido para los tiempos. Bueno, algunos dicen válido, otros dicen que no, pero bueno, depende de cada quien, la postura y lo que piense cada uno, si está bien lo que hizo el ejército o no, porque también está la cuestión de China, que lo podemos ver en un rato, como ustedes quieran, pero para más o menos darle introducción, es eso. Cierro con lo de Smartmatic. Se publicó un tweet que hablaba de que Smartmatic en 2017 anunciaba elecciones en Myanmar y, bueno, se especulaba de que estaba metida ahí esta empresa. Pero bueno, no es así, no fue exactamente así, eso para que no haya una desinformación de parte nuestra, digamos. Excelentísimo, Ramiro, y desde ya agradeciendo tu generosidad de compartir tus conocimientos con este grupo de trabajo. Y me interesa particularmente primero, si querés, y en forma totalmente libre, indagar un poco respecto a grandes rasgos, ¿cuál es la lectura que tenés vos? Es una cuestión de libertad y nos gusta que los invitados se puedan expresar libremente.
Respecto al rol que está jugando justamente el ejército en esto que pareciera ser una demo parodia, porque en definitiva ya no se sabe cuándo es legítimo o no una elección, y menos en los casos de fraude, para luego ese tema, en tu libertad de expresión, vincularlo a cuál es la proyección o más que todo el interés que pueda tener el Partido Comunista Chino sobre la región, porque recordemos que justamente el conflicto de fondo es cómo esto se proyecta a nivel internacional con el auge que ha tenido China en los últimos años, que paulatinamente está ganando todo el territorio asiático y extendiéndose incluso sobre Occidente. Bueno, mira, justamente ahí está el tema, China, no lo iba a poder dejar pasar, era lo segundo que venía. El año pasado, este modelo de sistema que tenía ahí este gobierno de la Liga Nacional para la Democracia había ya hecho acuerdos con China. Mira, el 19 de enero del año pasado, ¿quién visitó el país después de muchos años? Xi Jinping. Era el primer mandatario después de casi 20 años que visitaba oficialmente a Birmania, porque bueno, hasta hace poco tiempo incluso hubo gobierno militar, incluso en el año 2010. O sea, es una democracia bastante nueva. Y Xi Jinping estuvo ahí negociando con este partido que tenía mayoría absoluta prácticamente en la asamblea, que es el parlamento, digamos. Y bueno, acá la cuestión es que estaban haciendo acuerdos y negocios para la construcción de vías férreas, carreteras, una infraestructura donde había unos 4.500 millones de dólares que China ya había comenzado a invertir el año pasado, o sea, 2020. Y no caía bien, parece. En sectores de la sociedad hubo bastantes manifestaciones, incluso con la construcción de una represa hidroeléctrica al noroeste de Birmania, y no gustaba para nada en esas ciudades. El pueblo no estaba muy contento con eso, se tuvo que paralizar la obra después de las manifestaciones que hubo, y hay una idea de parte de China que, como ya hemos visto, avanzó sobre Hong Kong directamente, sobre su autonomía, quiere avanzar sobre Taiwán a toda costa porque lo consideran un territorio que hay que anexarlo al territorio continental, y por historia, que eso es otro tema, quiénes son los que están en Taiwán, y bueno. Y tiene un problema con la India, el año pasado también China tuvo un problema con la India, que está ahí cerquita, nomás al lado, limita con Birmania y con Bangladesh. Así que ahí estaba también el problema de China en la frontera, cerca de Pakistán, en territorios en disputa, por la construcción de unas carreteras también, una infraestructura que estaba haciendo la India. China lo consideraba en disputa al territorio, entonces no les gustó para nada, hubo un enfrentamiento, murieron algunos militares de los dos bandos, pero un poco más algunos más de la India. Y bueno, la idea de China es avanzar hacia el sudeste asiático para tener un camino libre hacia el Océano Índico. Porque también están avanzando en el Océano Pacífico en sectores, por ejemplo, cerca de Malasia, ya muy cerca de Filipinas, con la construcción de islas artificiales, que eso les da el argumento a ellos, supuesto, de que ellos proyectan aún más el reclamo de territorial en el mar de China y en el mar del Océano Pacífico. Así que bueno, esa es la cuestión de por qué China se está metiendo en este asunto. Y los militares pareciera, digo, porque no quiero no quiero afirmar algo que todavía no lo podemos ver, porque, viste, el tema de la corrupción son países que no son muy poco corruptos, y hay que tener cuidado con el tema de si estos militares se venden o no. Hay que ver cómo se desarrolla con el tiempo, porque más allá de que el gobierno que se fue era completamente enlazado, por ejemplo, a los Obama, a los Clinton, y se han visto fotos, y bueno, era un partido que estaba afiliado a la Internacional Socialista, a la Internacional Progresista, perdón, Internacional Liberal y a la Alianza Progresista. O sea, es un partido de izquierda, digamos, antimilitarista, apoya a la socialdemocracia y bueno, todo lo que ya podemos imaginar. Pero bueno, hay que ver porque han tenido algunas reuniones ahí, algunos generales de Birmania,
el año pasado y a principios de año ha habido alguna conexión con el Ministerio de Relaciones, con el Ministro de Relaciones Exteriores chino, y China no se ha expedido y no ha condenado, ni Rusia, el golpe de Estado en Birmania. Así que sí lo han hecho los otros países del Consejo de Seguridad. Entonces, yo diría que hay que esperar por ahora y no decir que son unos héroes, porque si, como yo había visto, si esta, por ejemplo, construcción de la represa hidroeléctrica se reanuda, ahí vamos a pensar, bueno, no lo podía hacer el gobierno anterior porque el pueblo se le estaba sublevando, digamos, entonces se tuvo que venir la mano dura para hacer calmar al pueblo, callar al pueblo un poco, mantenerlo calmo y continuar con el negocio chino. Pero eso lo veremos. Sí, y justamente referido a este tema, si me permitís, Horacio, de toda la cuestión social y demás, de la mano dura, teniendo en cuenta que no son países donde la libertad de expresión sea tan variada como puede ser en países de Occidente, pudimos ver en Birmania también que hubo grandes protestas sociales antes del golpe de Estado, antes de que vuelvan los militares al poder, y ahora durante cuando está el gobierno militar justamente, y también hemos podido ver cortes de conexión a internet para que no se puedan organizar distintos grupos y demás. ¿Cómo está la cuestión social que obviamente se está mostrando al mundo, que seguramente tenga algún tipo de filtro, entendiendo que están controlando también la cuestión del internet, el gobierno? ¿Cómo está la cuestión social? ¿Hay protestas, hay manifestaciones, ha habido represión, ha habido muertos? ¿Cómo está toda esta situación? ¿Me preguntas a mí? Sí, sí. Sí, perdón. Sí, ahí ha habido algunas condenas por genocidio, incluso de los militares en otros tiempos, hace unos años, porque hay grupos minoritarios que tienen que ver musulmanes, hay ciertas minorías a las que hay grupos como los militares que se han enfrentado y hay denuncias de que los han masacrado en otros tiempos a varios grupos, minorías musulmanes, que también están en la India. Y sí, ha habido esto del corte de Internet. Bueno, el golpe se dio así prácticamente, obviamente. Se cortaron todas las comunicaciones, la televisión, radio, celulares, no se podía comunicar nadie. En esa madrugada se arrestó a la líder de este partido, de la Liga Nacional para la Democracia. Se fue al domicilio, se la arrestó a ella, al presidente, y ahora están arrestados. Ella también estuvo arrestada. Es una de las máximas líderes. Ella, Suu Kyi, es una de las líderes más importantes, la principal, yo diría, hoy más reconocida. Recibió un premio Nobel de la Paz incluso en el año 91, cuando fue después de que fue arrestada. Y bueno, es muy aliada, digamos, de los Obama, los Clinton y de toda esta gente que ya conocemos. Muy progresista, muy de esa onda. Y fueron arrestados ellos, otro grupo de políticos diplomáticos, y se cortaron las comunicaciones, después se reanudaron y después se decidió nuevamente, esta vez específicamente, cortar WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger. Esos fueron los cortes que se hicieron. Supuestamente ya terminaron el 7 y se reanudaron, por alguna razón. Pero, y las condenas de Estados Unidos se dio la condena de Estados Unidos apenas fue el golpe, el gobierno de Biden, de que inmediatamente se liberaran a los presos políticos y se restaure nuevamente la democracia, que los militares dicen que a fin de año, al principio del año que viene, se va a volver a llamar a elecciones. Pero sí, hubo una cierta... No conozco que haya habido muertos ni una violencia desmedida, en realidad, no he visto eso. He visto que se ha tomado el poder por los militares prácticamente de forma organizada, porque es un país, como te digo, que ha vivido muchos años con golpes militares y en gobierno militar, que bueno, por ahí ha habido militares más comunistas y por el otro lado más nacionalistas de derecha, pero están acostumbrados, digamos, a esta onda. Así que no es, por ahí dice, sí, siglo XXI, pero ellos lo toman como algo más
un golpe más para ellos. Vos, Layton, quería hacer una pregunta, si no iba a hacer yo un tópico específico para Ramiro antes de proseguir con la cuestión de Birmania. No, a ver, no conozco mucho el tema, lo que sí me imagino que debe ser hay como una sensación de imperialismo de parte de China de querer tomar tantos territorios, es lo que voy entendiendo. Eh, ¿Crees que en algún momento Rusia, que es uno de sus aliados, le pueda soltar la mano en esto? ¿O como China no se mete en sus asuntos internos o externos, Rusia no va a hacer lo mismo con China? O algo, o sea, me imagino que alguien le debe poner un freno a esto. O sea, no creo que nadie vea cómo China va a seguir tomando territorios, invadiendo países y nadie haga nada. No sé, me parece que es lo primero que se me surge de todo esto. Y mira, yo te digo simple, para mí, yo como veo a Rusia, Rusia se encarga de los negocios y busca que no se expanda tanto uno y ponerle algún freno, pero no es algo con acciones directas ni... No, es muy negociador. Rusia es muy negociador, es un país con el gobierno de Putin que es completamente... negocia todo. Así que no sé, digo, nada va a ser bélico, nada, ni un parate. Bueno, como te digo, en el Consejo de Seguridad, Rusia dijo, yo no digo nada, no voy a condenar nada, no sé, no me meto. China dice, no condena y dice, es más, expresó, creo que el ministro de Relaciones Exteriores dijo que no veía mal una revitalización nacional del Estado de Birmania. Entonces son cosas que por ahí llaman la atención y hay que esperar para ver cómo se desarrolla con el paso de los meses y si se va a llamar a elección el año que viene, porque es toda una cuestión, es muy engorroso la situación ahí en el sudeste asiático, porque se mezclan, hay también manifestaciones en la India, manifestaciones de agricultores, y eso también está fogoneado por China, y por todo el globalismo, obviamente, como salió Greta Thunberg el otro día a publicar se armó un revuelo porque publicó un kit de herramientas de cómo llevar adelante en la India y desestabilizar el gobierno y enfrentar al país. Y bueno, India es un país que, yo veo a India como un país que es mucho más firme, duro y está mucho más unido que, por ejemplo, Rusia en ese sentido, socialmente, ¿no? Socialmente. Porque Rusia, me refiero al gobierno, no a la gente, pero en la India yo lo veo muy, muy, muy fuerte el liderazgo del actual gobierno y bueno, por ahora lo veo como que enfrenta y le hace frente a China, el único país que le hace frente de verdad a China, hoy. No vaya a ser que Claro, se vaya a la guerra. si no me equivoco, India era aliado de Estados Unidos cuando estaba Trump, así que sí, tiene sentido. Listo, Horacio, tu turno. No, realmente quiero insistir una vez más que para nosotros, y mientras tanto tengo un poco de ruido en la calle, pido disculpas, pero para nosotros realmente es un gusto tenerte, Ramiro, y espero que esta sea la primera de tantas veces que te tengamos acá en los Twitch, porque vemos que hay una insistencia importante de nuestra humilde pero firme audiencia en torno al conflicto con Taiwán. Podríamos algún día hablar de Hong Kong, pero volviendo al tema específico de Birmania, quiero hacer un paralelismo y que vos puedas opinar libremente, porque esto es una cuestión que también hay un poco de libertad de parte de nosotros, porque no vivimos en ese sector, entonces quizás haya un poco de especulación, pero voy a tomar el siguiente ejemplo. Recientemente se corroboró, esto está documentado, que los grupos desestabilizadores que hubo en Polonia en torno a la prohibición completa de lo que es el genocidio prenatal no eran precisamente polacos, sino militantes y activistas de una extrema izquierda financiados internacionalmente que viajaron hacia el país para exclusivamente irrumpir. Se está sospechando que lo mismo ha sucedido actualmente en Rusia para desestabilizar el gobierno de Putin, donde habrá gente a favor y en contra, pero claramente que la cuarta teoría de poder de Dugin mantiene un escepticismo hacia el globalismo. Esto ha generado que ciertos agentes internacionales deseen irrumpir en el país ruso. Ahora, la pregunta es, estamos viendo que en este momento esta candidata del progresismo internacional que se encuentra detenida, después veremos la legitimidad o no de detención,
cuenta con cierto apoyo y ciertas movilizaciones que en los últimos minutos ha trascendido en noticia internacional, que parece que habría una suerte de sublevación que implicaría un conflicto entre civiles y militares a gran escala en las dos principales ciudades, la capital y, Sí. y la segunda ciudad más importante, que encima tiene el nombre de una canción que no me la acuerdo en este momento. La pregunta es entonces, a tu criterio y sabiendo cómo manejar las cuestiones internacionales, ¿consideras que pueda haber cierta ayuda internacional de ciertos organismos para movilizar y sostener estos grupos que están arribando en contra del actual gobierno militar y en pos de poner al poder a esta gente del globalismo? No hay ninguna duda, eso sí. Está pasando así como pasa la desestabilización en la India, como te dije, o como la detención de Navalny en lo que pasa en Rusia, y hay movimientos todos organizados, globalistas justamente, de este globalismo, que busca desestabilizar, ya sea como dijimos la India, a Rusia, en este caso Birmania, porque es un país, y mira, que nunca tocan a China. Eso siempre yo lo aclaro porque digo, sí, por ejemplo, con el tema del cambio climático, de toda esa farsa, sí, porque Estados Unidos emite el 33, el no sé cuánto por ciento, 33% del CO2, y China emite más, igual o más, y nunca jamás se le dice nada. Entonces, todo ese poder económico, con algunas figuras destacadas, activistas y organizaciones, ONGs, bueno, todo eso está organizado desde siempre, o lo tienen activado siempre para poner a desestabilizar algún país. No pueden hacerlo por ahí tanto, creo que no lo van a lograr con la India y Taiwán tampoco. Son sociedades muy duras, muy complicadas para querer desestabilizarlas y enfrentarlas entre sí. Ahora, Birmania, hay un conjunto de minorías que son, sí, hay una problemática bastante gruesa, y ya es un país que no es estable hace mucho tiempo. Entonces, encuentran al primer estado débil que pueden desestabilizar y lo logran, y lo pueden llegar a lograr ahora, si en las próximas horas, en los próximos días, y generar algún enfrentamiento que termine en muertes, pero habrá que ver qué poder tiene el ejército y si el pueblo, parte del pueblo acompaña y no se convierte en una guerra civil, porque también puede pasar, y eso no le va a convenir a Birmania, le va a convenir a China, porque después China, viste, le hace fáciles. Ve una debilidad en algún país, como lo hizo alguna vez con Tíbet, y se lo anexan, ¿me entiendes? Entonces, uno dice, bueno, siglo XXI, pero el imperialismo ya no es Estados Unidos, es acá, es China, está por todos lados, lo tenemos acá en el mar argentino con cientos de buques de barcos en la pesca ilegal. O sea, le estamos entregando el mundo a China, literalmente, y nadie hace nada, pero, a ver, porque para hacer algo te digo, te soy sincero, hay que irse a la guerra con China, no quedan muchas opciones. Es un país que no lo para nadie. Tienen todas las jugadas y todos los agentes movilizados por todo el resto del mundo buscando desestabilizar y buscando un rédito económico, constantemente. Están las 24 horas trabajando. Y ahí hago un comentario porque también quiero ir tratando de responder algunas cuestiones que nos llegan, pero es paradójico lo que dijo Ramiro, digo paradójico para quien de repente no está 100% de lleno en estos temas internacionales, pero miren, en el 2001, Hart junto a Negri, Antonio Negri, para mi humilde criterio sería como el Gramsci del siglo XXI, porque es el diputado comunista italiano que más se ha encargado de estudiar la cuestión cultural y ver el impacto de la cultura en la sociedad de las masas y esto que se traduce luego en la política. Y es interesante porque en el 2001 Antonio Negri escribía justamente Imperium, o Imperio en su traducción al español, donde denunciaba una suerte de imperialismo americano, occidental, liberal para algunos, conservadores para otros, pero claro, él ponía una mirada exclusivamente en el fenómeno neocons propio de la nueva era de los republicanos, que de hecho Trump se separa de esa visión, claro, ¿no? Curiosamente y paradójicamente, hoy el imperialismo es enarbolado justamente
por países y por potencias y por ideologías y por organismos de izquierda. Paradójicamente hoy el imperialismo es de izquierda. Y esto se está viendo con China. Para no irnos tanto de tema, pero quizás para permitirte a vos que nos puedas opinar, Ramiro, un tema que ya has tocado con anterioridad, que dicho sea de paso, gracias por haber estado siempre con nosotros y también en mi humilde canal. ¿Cuáles crees vos que son los países que pueden llegar a países o potencias que pueden llegar a tener el mismo destino que tuvo en su momento Tíbet? Diste un ejemplo paradigmático, el de Tíbet, pero estamos hablando de Birmania. ¿Vos crees que otros países puedan otros sectores geográficos puedan tener la misma suerte? Pienso Taiwán, Filipinas nombraste en un momento, no sé cuál sería el destino de Filipinas porque no lo veo en una sociedad fortalecida, especialmente después que se va el Imperio Hispánico. Taiwán, todos saben que es un conflicto que prácticamente ya es parte de China, en los hechos al menos hay un tema ahí muy particular. ¿Qué sucede con Singapur? Podrían entrar en conflicto no con Japón, por ahí parece como que esa parte está un poco silenciada, pero ¿cuál es tu visión a futuro de toda esta región? Sí, mira, a ver, Japón es una gran potencia y ha sido un enemigo histórico de China. No hace mucho del siglo pasado, en el año 37 fue cuando entraron en guerra y después incluso se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial la famosa guerra chino-japonesa. Dos potencias, más que nada en aquel momento Japón era imperial, sí, pero bueno, China estaba, digamos, en aquel momento justamente China estaba separada en distintos estados, no era la China de hoy, había otros estados. Ya había un enfrentamiento, una guerra civil entre China, la China comunista y la China nacionalista. China después se fue fortaleciendo con el tiempo y no han pasado 100 años de eso, ¿no es cierto? Que hoy China se convierte en una gran potencia y necesita, lo que pasa es que China necesita ir por más, porque su economía tiene que mantener a su gente, ¿no es cierto? Es algo, primero que es una cuestión simple y básica, que ellos necesitan el alimento, como sea. Y en el futuro, en el caso de que el alimento escasee o en el caso de que haya alguna crisis alimenticia, ellos necesitan resguardarse de eso. Eso es lo natural que pasa en una sociedad, en la vida humana. Es una cuestión lógica. Pero ¿cómo lo hacen? Llevándose por delante a cualquier país que se le ponga adelante. Pero bueno, Taiwán, por ejemplo, es un reclamo histórico de aquel momento, cuando Taiwán era parte de China, la China nacionalista era en aquel momento, en los años 30. Chiang Kai-shek, un famoso líder que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, incluso que se exilió en Taiwán y Taiwán ahí quedó como la... Bueno, la bandera de Taiwán es la bandera de la China el original, ¿no es cierto? Por si no lo sabe alguien, la bandera de Taiwán es la bandera china original. Así que bueno, ir por Taiwán, y digo, a ver, es muy complicado ir por también es una potencia militar, económica, prácticamente es un país que no tiene pobreza, y es muy aliado de Estados Unidos, es muy aliado de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene la obligación de responder en caso de que China pase por encima militarmente a Taiwán. Claro, sí, invaden a Taiwán y le va a presentar batalla, pero Taiwán va a caer. Ahora, Japón es otro país que le va a hacer frente, le debe hacer frente a China, sí o sí, en caso de que eso pase. Y después hay otros países, sí, más allá, Filipinas. Lo veo muy complicado que puede meterse económicamente, poner un gobierno títere, ¿me entendés? Pero no, ya no ir a invadirlo. Yo no le encuentro ya, tiene un límite. Ir a la guerra ya tiene un límite. Hoy en día no tiene a dónde invadir militarmente. Lo intentó con la India, quizás algún enfrentamiento, esa escaramuza que hubo el año pasado, pero no puede pasar más de ahí. India es una potencia militar, económica, con millones de personas también, y así que le va a hacer un terrible frente a China. Tiene una tecnología mucho más avanzada en algunos aspectos incluso. No veo que China pueda expandirse por la guerra. Veo difícil que haya una guerra. Y si hay una guerra, bueno, va a ser realmente mundial, porque se tienen que meter obligadamente varios países, obligadamente, no queda otra, por cuestión de alianzas y todo.
Y bueno, Taiwán, Japón, Estados Unidos, sí, podríamos verlo en una alianza. Australia, Nueva Zelanda, en una alianza. Que incluso ya con el gobierno de Trump ya se intentó, hubo acuerdos estratégicos para frenar a China entre Australia y Estados Unidos. Bueno, Trump la tenía bastante clara. Ahora con Biden es como que él dice, como dijo Mike Pompeo un día antes de dejar la presidencia de Trump, dice, hoy China está dentro de nuestras fronteras. Y bueno, claramente, lamentablemente sí. Y referido a esta cuestión también me parece interesante tocar antes que sigamos con otro tema. Justamente ayer Joe Biden habló sobre la cuestión con China y sobre Xi Jinping y dijo no tienen un solo hueso democrático en su cuerpo, cosa la cual claramente marca la cancha de una forma distinta, en la cual la marcaba Trump, que iba un poco más por el diálogo a pesar de mover fuerzas y demás cerca de China. Pero claramente yo, por lo menos yo así lo veo, y quiero escuchar tu opinión también, Ramiro, de que pareciera que Biden, a pesar de ser una persona mucho más aliada a China propiamente dicho, pareciera un poco más de forma bélica y más al choque. No sé vos qué opinas de esto. Sí, pasa que China está más cómoda con Biden en un sentido de que se le va a infiltrar por todos lados en el país, en todo lo que tenga que ver con el espionaje, y el robo de tecnologías, y como la otra vez condenaron a un profesor, creo, en el norte de Estados Unidos, por una cuestión de que le estaba vendiendo a China tecnologías. Pero sí, ahí está el tema justamente, de que necesitan una guerra. Y eso ya, el tiempo de que esta paz larga, esta larga paz que hemos tenido, porque la última gran guerra fue la Segunda Guerra Mundial, claro, que también necesitaban en aquel momento ir a la guerra, países como Estados Unidos, y acá se está repitiendo. Yo digo, y esto es una opinión mía, pero estoy muy seguro de lo que digo, Biden, Franklin Roosevelt, son lo mismo, trabajan para el mismo poder. Sé que muchos no estarán de acuerdo, pero yo sé que estoy convencido de eso, y necesitan una nueva guerra, una gran guerra, porque la industria del dinero y militarista siempre se tienen que llevar el dinero, obviamente, estos grupos que gobiernan, porque no gobiernan para el pueblo, claramente, ¿no? Sino para la industria del poder y del dinero. Y hay muchísima gente poderosa, muchísimos magnates que necesitan reactivarse su economía. Y bueno, una economía también por ahí se reactiva con la guerra. Así que eso está comprobado prácticamente. En la Segunda Guerra Mundial fue así. Y digo, a ver, una posibilidad de que haya una guerra entre Estados Unidos y China, es probable que, no sé si va a ser Biden el que va a terminar declarando esa guerra, ¿no? Porque por ahí ni llega, en 2 años por ahí tenemos a Kamala Harris, ¿no? De presidenta, así que, pero sí los veo con posibilidades, por ejemplo, de que antes de ir a la guerra con China, de que ocupen Venezuela. Ahí sí lo veo lo veo mucho más factible y más simple, en realidad, invadiendo Venezuela, no digo una gran guerra, sino estratégicamente unos cuantos golpes, porque está el ejército ahí, está el Comando Sur, ahora en Guyana, está en la frontera con Venezuela, y es la primera vez que están en tierra haciendo ejercicios militares. Y hay una tensión bastante importante por una disputa territorial, que se llama ese equipo, que es una disputa territorial entre Guyana y Venezuela. Y ahí, bueno, están con una tensión bastante fuerte acá en Sudamérica, para no irnos tan lejos, pero sí. Y ahí, Ramiro, perdón que interrumpa, pero necesitábamos hacerte sí o sí esta pregunta, digo, pero, y también me gustaría que le puedan responder tanto a Nicolás como a Layo, que a ver qué posición tienen, porque esto ya es una materia más de opinión, digo, pero estando establecido ya un golpe militar y suponiendo que la crisis en Birmania se profundizase, porque digo, ha pasado en ciertas regiones, estoy pensando en este momento en ciertas regiones de Alemania previo a la Primera Guerra Mundial, con lo que sucedió con el Imperio Austrohúngaro,
O sea, supongamos que se profundiza cierta crisis política en Birmania y esto aparezca luego una crisis humanitaria, que no es un tema menor con los cascos azules, pero no quiero entrar en esa cuestión ahora porque ya nos iríamos de tema. Ramiro sabe a qué me refiero con los cascos azules. Pero si se profundiza esta crisis en Birmania y se profundiza la crisis humanitaria a la postre en consecuencia de la crisis política, viendo Biden y viendo más que todo la tradición propia del Partido Demócrata en querer llevar más y mejor democracia al mundo, en querer llevar una suerte de saneamiento institucional como policía del mundo que ha tenido históricamente los demócratas en Estados Unidos. ¿No existe la posibilidad de que en algún momento Estados Unidos piense en acercarse a las fronteras de Birmania? ¿No existiría esa posibilidad? Y si eventualmente se diera esta posibilidad de que ya empieza Estados Unidos a controlar ciertos límites de Birmania, ¿cuál crees vos que sería, y esto también se lo quiero ampliar tanto a Lajon como a Nicolás, y si quieren opinar en este sentido, ¿cuál creen que sería el principal aliado o protector, hermano mayor que tendría Birmania de su lado? Yo pienso en este momento y anticipo posiblemente Rusia, posiblemente digo, como lo hizo Rusia en su momento con Armenia, con el conflicto con Azerbaiyán. Pienso que quizás, pero igualmente yo dejo plantear la hipótesis si eventualmente estos Estados Unidos demócratas no podrían volver de hacer nuevamente la policía de la democracia mundial. ¿Es una posibilidad? Yo le abro la pregunta y más con la intervención de los cascos azules, digamos. Sí, a ver, no es la época ya de la década del 60, 70, donde Estados Unidos se terminó metiendo en Vietnam, por ejemplo. Ya es más complejo que Estados Unidos. Yo, como lo veo, no veo que pueda ser posible que Estados Unidos tenga una intervención directa en Birmania. Lo veo muy difícil porque eso ya desataría una agresión de parte de China directamente. Yo creo que un intento de intervención de Estados Unidos en Birmania sería una respuesta bastante fuerte de China. Así que sí, es una cuestión de que es una chispa la que hace falta que salte en cualquier país de esos, que tenga un vínculo, por ejemplo, China, Taiwán, que Taiwán tiene un vínculo con Estados Unidos, para que se desate ese polvorín que podría llevarse puesto a toda esa región, porque está muy complicada la región, incluso Filipinas también. Entonces, hay muchos problemas y no veo que Estados Unidos hoy, en este momento, yo creo que su prioridad va a ser Venezuela y Birmania yo creo que puede llegar a quedar regalada, o sea, a China, si llega a desatarse. Por eso no me gustaría, no sería bueno que se desate un conflicto interno, y en todo caso, si los militares son leales y son fieles al pueblo y en verdad son auténticos, y van a frenar a China, tendrían que ponerse ellos al frente y controlar la situación como sea, porque si no sería muy problemático ver a un conflicto en Birmania. Significaría que China se expanda automáticamente después, porque con un conflicto interno ellos ya solamente les alcanza desestabilizar un país para poder infiltrarse. Es así. Si no lo hacen por la economía, poniendo dinero, lo van a hacer desestabilizando un país de forma interna, y es algo viejo, una estrategia muy antigua. Excelentísimo. No sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta vinculada a Birmania de Lajon o Nico. No se me ocurre ninguna. Por mí, Bueno, entonces yo quisiera ya como para ir cerrando, para no quitarte tanto tiempo, Nicolás, porque ya también es 40 minutos conversando sobre este tema y nos queda tanto para seguir dialogando, es analizar a tu criterio. Esto ya es una pregunta más exclusiva a Ramiro Leone, digamos, saliéndonos ya un poco más de la cuestión tan técnica, pero ¿cuál crees vos en tu lectura y en tus años de estudio en lo que son las relaciones internacionales, que es la forma de salvaguardar o al menos poder apaciguar la situación en Birmania, digamos? ¿Cuál crees vos que es el mecanismo más óptimo? Quizás para vos puede decir, bueno, que intervenga Rusia, quizás diga no, que se llamen las nuevas elecciones.
incluso fortificando el golpe militar, hay distintas versiones y una cuestión de realismo político. Bueno, en esta cuestión de realismo político, ¿cuál sería tu lectura para apaciguar la situación o cuál crees vos que sería la alternativa más sana, más próspera para la región incluso? Y lo más próspero sería, primero y principal, mantener del lado de los militares, tomando en este caso de que estén del lado del bien, tratando de apaciguar al pueblo, lo principal que tiene que hacer, porque sobre todo, porque te digo, hay distintas minorías dispersas al norte y al nordeste del país, y hay que tener cuidado con eso, de que no se vaya a hacer una bomba de tiempo y termine en un enfrentamiento. No creo que pueda llegar a pasar, que ya están acostumbrados a todo este tipo de manejos en la política, pero en el caso de que sí ocurra, tienen que rápidamente ser muy, muy despiertos y en el lado del ejército tratar de mantener el orden, no digo con represión ni nada, pero estratégicamente muy puntual, así como hicieron con el tema cuando dieron el golpe, cortaron las comunicaciones, fue todo muy prolijo y estratégico, y en 2 segundos estaban en la casa de estos políticos que supuestamente hicieron fraude. Bueno, tienen que hacer exactamente lo mismo, es una cuestión, ¿no?, de impulsarse con la violencia y arrasar con todo, no muy puntuales, ellos tienen que buscar la inteligencia, y me refiero a los servicios de inteligencia que tienen que tener en su país, y identificar, ya tienen que tener identificado. Ya. Si es un plan que lo han venido haciendo desde hace un tiempo, tienen la capacidad y tienen que tener esa posibilidad de mantener el orden en el país. Si no, es muy complicado, me parece. Igual que en la India, por ejemplo, yo creo que no va a tener mucha más repercusión esa desestabilización que están intentando hacer, porque también depende de las sociedades. Si una sociedad no sabe cómo reaccionar, como en el caso de Venezuela, que hacen una marcha, y esa marcha, después hacen otra, y se van desgastando, y nadie los guía, y tienen políticos que no sirven para nada, ni Guaidó, ni ninguno de la oposición que esté hoy, son un desastre, y yo sé que están, para mí, totalmente con acuerdos con Biden, por ejemplo, Guaidó, pero eso es otro tema. Y ese es el títere de Biden, digamos. Pero bueno, más allá de eso, la población y mantener el orden a través de por medio del ejército, en este caso, buscando que no haya un enfrentamiento interno, porque eso va a desestabilizar el país. Y cuando pasa eso ya no hay mucha vuelta atrás, y si interviene alguien de afuera, no digo que pueda ser Rusia, no sé si lo podrá hacer en la vía diplomática, emitir comunicados, pero ya militarmente meterse ahí sería casi como un nuevo Vietnam y desestabilizaría probablemente otros sectores de la zona, pero eso es lo que yo creo. No hay que ir a la violencia extrema. Excelentísimo, coincido. Aclaro que coincido plenamente con esa lectura. ¿Cerramos? Perfecto. Dale. Un momento ha sido más que claro todo lo que ha dicho Ramiro. Muy bueno. Muchísimas gracias, Ramiro, justamente por tu tiempo, por los 45 minutos explicando toda esta cuestión, no solamente de Birmania, sino de toda la cuestión oriental, que es un tema muy complejo y más que todo entendiéndolo ahora desde la geopolítica, de los más importantes, porque donde más población hay también, y donde se va a terminar decidiendo el destino del mundo prácticamente. Así que muchísimas gracias, van a tener todas las redes de Ramiro en la descripción justamente. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que también están en la descripción, igual que cualquier tipo de apoyo se pueden comunicar con nosotros por privado, y le vamos a decir los mejores métodos en los cuales menos impuestos tengan y demás. Así que muchísimas gracias. Y los esperamos casi todos los días a las 23 horas por twitch.tv/la-resistencia y también los lunes de 18 a 21 por twitch.tv/la-resistencia y también por Play FM Radio, analizando todas las noticias y todo lo que el progresismo internacional no te quiere mostrar. Muchísimas gracias, nos vemos.